Bueno, entonces vamos a iniciar. Iniciamos con la parte de wireless. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver parte de la agenda, que es lo que tenemos. Esto está modificado, ¿verdad? No está al 100% como lo tenemos aquí. La necesidad de wireless, ¿verdad? Primero es por la conveniencia, ¿verdad? Ya todas las notebooks y los teléfonos móviles pues traen la tecnología de Wi-Fi, ¿verdad? Como le llaman algunos, que nos va a permitir conectarnos a la red LAN inalámbricamente. ¿Ok? Segundo, esto le da movilidad a los empleados, ¿verdad? Ya no es como que, bueno, para tener que estar conectado a la red, pues necesito el cable siempre, sino que pues me puedo ir moviendo en la oficina sin ningún problema y pues puedo tener mi conectividad, uh, que es bastante confiable, ¿verdad? Fácil de implementar, pues ahora prácticamente vienen los dispositivos wireless y cualquier persona los puede poner a echar a andar. Nos brinda una mejor escalabilidad. ¿Por qué? Porque podemos crecer rápidamente con la parte wireless. O sea, el crecimiento con wireless es mucho más rápido que si queremos implementar una red de cobre. ¿Ok? Seguridad. La seguridad sí todavía tiene algunos problemas porque recuérdense que en este caso estamos utilizando un medio compartido. El medio compartido pues es el medio ambiente. O sea, tenemos nuestra señal de radiofrecuencia que está compartida con cualquiera y entonces pues ahí tenemos problemas de seguridad. No es tan seguro. ¿Ok? Vamos a hacer, ¿cómo se llama? Énfasis en que sí no es tan seguro. Puede costar menos operar una red wireless que implementar un cableado, ¿verdad? Ya habíamos hablado que muchas veces con la parte del cableado hay necesidades especiales donde no podemos abrir agujeros. Entonces se complica esa parte. La canaleta no es estéticamente muy bonita. Mientras que los dispositivos wireless pues los podemos poner en una manera en la que no vamos a tener un problema muy grande en la parte de la presentación. Entonces ahí pues no vamos a tener esa ventaja. Entonces cuando comparamos nuestras redes wireless a nuestras redes LAN, podemos ver que en la capa física pues las redes wireless trabajan lo que se llama radiofrecuencia. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de qué es una radiofrecuencia y cómo es que funciona. Mientras que las redes LAN pues utilizan cable o fibra óptica, ¿verdad? O sea, son los medios de transmisión que tenemos, ya sea inalámbrico, fibra o cable UTP, ¿verdad? Cobre. Aquí vemos el estándar que manejamos para las redes wireless, que es el 802.11, y para las redes LAN es el 802.3. Ahora podemos ver que el tipo de media access, se recuerdan que a nivel de capa 2 teníamos dos funciones a nivel de capa 2. Y entonces una era la parte de media access. Y en la parte de media access para LAN tenemos detección de colisiones. Recuerdan que utilizamos CMA CSD, que es Collision Detection. Mientras que acá es Collision Avoidance. Aquí lo que tratamos de evitar en la parte de wireless es de que tengamos colisiones. Recordémonos que en capa 1 teníamos colisiones. En capa 2 detectamos estas colisiones. Entonces aquí por eso tenemos a nivel de capa 2 que vamos a tratar de evitar las colisiones. La disponibilidad, cualquiera que tenga una NIC de radio, ¿verdad? Que esté al alcance de Access Point. Aquí necesitamos un cable, ¿verdad? Interferencia de señal, sí es susceptible de la interferencia de señal. Aquí también pues tenemos que es susceptible a interferencia, ¿verdad? Pero es diferente tipo de señal. Aquí nos regulamos en base a los estándares de la IEEE. Y aquí pues pueden aplicar diferentes regulaciones dependiendo de los países. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, cuando acá comenzó toda la parte del wireless, había las frecuencias, no eran unas frecuencias que estuvieran disponibles para todas las personas. La Superintendencia de Telecomunicaciones cometió el error que vendió la frecuencia de 2.4 GHz, que es la que generalmente utilizamos. Entonces había una empresa que era la propietaria de esa frecuencia. ¿Qué sucedió?
que cuando comenzaron todos a implementar los servicios de wireless, pues esta empresa comenzó a decirles, mire, usted me tiene que pagar a mí por utilizar esa frecuencia. Y para importar un dispositivo wireless era un problema porque ellos estaban tratando de cobrarle a todas las personas por el uso de las frecuencias. Al final de cuentas, pues era demasiada la demanda y ellos no pudieron llegar a tener el control. Y pues al final de cuentas dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a permitir que cualquiera utilice la frecuencia, ¿verdad? Porque se dieron cuenta de que la superintendencia pues había cometido un error o ellos habían tratado de abusar de cómo se llama, de la información que tenían disponible y cómo se llama, y tratar de sacarle jugo a esa parte, ¿verdad? Entonces, por eso dice que regulaciones adicionales van a depender por cada país. Entonces tenemos algunos principios de radiofrecuencia, ¿ok? Tenemos el ancho de banda. Entonces, esta es la distancia física desde un punto de nuestro ciclo al mismo punto en el siguiente ciclo. A esto se le denomina el ancho de banda. Entonces, es prácticamente nuestro ciclo. De ahí tenemos una frecuencia que es el número de veces de que este ciclo se repite. ¿Ya? Tenemos lo que es la reflexión. Nuestras señales, pues, van a ¿cómo se llama? A tener ciertos obstáculos y entonces a esto se llama reflexión. También tenemos lo que se llama multipath. Las señales van a tomar vías distintas. La refracción es cuando, ¿cómo se llama? Cambia de dirección la señal. Y el scattering es cuando la señal se dispersa. Puede ser, por ejemplo, por nieve, por lluvia, por arena, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos de los ejemplos. Yo quisiera tener un access point acá y un receptor y que la señal pues fuera directamente de mi transmisor a mi receptor. Sin embargo, eso no sucede de esa manera. Lo que va a suceder es de que vamos a tener obstáculos y la señal, por ejemplo, va a rebotar en estos obstáculos. Si se dan cuenta, aquí nuestra señal iba de nuestro access point hacia la computadora y rebotó en este objeto. ¿Ya? Hay objetos que van a rebotar la señal, que va a crear una reflexión, y otros objetos, como por ejemplo aquí una pared, que la va a absorber. Entonces, dependiendo del tipo de objetos, así se va a comportar la señal, y dependiendo de la señal también ciertos objetos van a afectarla y otros no. ¿Ok? Entonces acá podemos ver la reflexión donde rebota. De ahí tenemos refracción, donde parte de la señal se escapó, ¿verdad? O sea, ya no rebotó, sino que pasó de largo. Y el scattering es cuando, por ejemplo, aquí tenemos una niebla, la señal se dispersa en diferentes formas, ¿ya? Aquí tenemos nuestro ancho de banda y la frecuencia, aquí tenemos un ciclo. A estos ciclos se les llama hertz, ¿ya? Entonces, podemos ver cómo nuestra señal puede llegar de un punto al otro. Esto realmente causa diferentes tipos de problemas en nuestras señales de radiofrecuencia. Cuando nosotros enviamos esta señal del punto de nuestro access point a nuestra computadora, esperaríamos que la señal únicamente viajara directo. Pero como podemos ver, tenemos una reflexión. Esto causa un problema que tenemos diferentes señales que llegan a la computadora con diferentes amplitudes y diferentes, ¿cómo se llama? Fases. Aquí podemos ver que una señal iba en esta fase y se pudo haber desfasado. Esto le va a causar problema a nuestro equipo porque nuestro equipo va a decir, bueno, ¿cuál es la mejor señal a la que yo me tengo que enganchar? O sea, él tiene que agarrar una señal y decir, bueno, a esta me tengo que enganchar. Porque aquí en este caso está recibiendo 3 señales. ¿Cuál es la mejor? Entonces, eso es parte de lo que tiene que generar el equipo. Además de eso, si se dan cuenta, cuando tenemos, por ejemplo, paredes, estas pues van a absorber nuestra onda, o sea que la van a atenuar. Y aquí podemos ver que teníamos una señal con una amplitud y cuando pasa a través de este objeto que absorbe la señal se degrada. Esto no es solo con las paredes, o sea, nosotros también como humanos vamos a tener absorción de estas señales. Y entonces aquí vamos a ver que hay
ciertos materiales que absorben y ciertos materiales que tienen mayor reflexión. Entonces, por ejemplo, si vemos la madera, el concreto, ladrillo, todos ellos van a absorber. Pero si aquí, por ejemplo, en este cielo yo pongo un vidrio, ese vidrio no va a absorber, sino que va a hacer una reflexión. Entonces, dependiendo del material y también dependiendo de la frecuencia, es que se van vamos a tener ese tipo de comportamiento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, por favor, no duden en preguntar o en comentar. Este tema se vuelve bastante apasionante, así que creo que todavía se están guardando un montón de preguntas, pero seguramente van a tener bastantes. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo es que funcionan nuestras frecuencias, ¿ya? Primero, vamos a ver. La voz, por ejemplo, aquí tenemos algunos parámetros. Si se dan cuenta, nos dice que estas frecuencias que tenemos acá funcionan para potencia y telefonía. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿por qué aquí telefonía? ¿Qué frecuencias utilizamos en telefonía? ¿O cómo funcionan estas frecuencias? Bueno, nuestra voz tiene un cierto rango de frecuencias a las que puede manejar. Nuestra voz pues va a ir teóricamente de los 0 Hz hasta los 4 kHz. ¿Ok? Estas es las frecuencias que nosotros podemos generar con nuestra voz. Pueden ir un poco más arriba, un poco más abajo, ¿verdad? Pero generalmente va de 0 Hz a 4 kHz. Como pudimos ver acá, aquí ya vamos a 3 kHz. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que prácticamente nuestra voz todavía entra un poquitillo acá en esta parte de lo que se llama frecuencias muy bajas. Ahora bien, nuestra voz solo llega a 4 kHz, pero nuestro oído funciona de una manera diferente. ¿A qué frecuencia podemos escuchar nosotros? ¿Cuál es la frecuencia más alta que podemos escuchar? A ver, ¿alguien sabrá cuál es la frecuencia más alta que podemos escuchar? 15.000 Hz. ¿Ok? Bueno, 15.000 Hz. 15.000 Hz más o menos es lo que yo escucho por mi avanzada edad. Sin embargo, anteriormente cuando yo estaba más o menos con su edad, pues más o menos tenía 17.500 por ahí, ¿ya? Entonces, realmente deberíamos de llegar a 20.000. Eso es lo que debería de tener nuestro oído, ¿ok? Ese es el teórico. Y por eso muchas veces cuando ustedes se recuerdan que a veces venían ustedes y bueno, ustedes tal vez ya no lo hicieron, ¿verdad? Pero en mi época era, ay, te voy a dedicar la canción de la radio, ¿verdad? Uno estaba hablando por teléfono y le ponía ahí el teléfono ahí a la par de la bocina y en el otro lado se oía totalmente espantoso, ¿verdad? Y así, porque bueno, pero es que yo escucho bien aquí, ¿por qué no escuchas bien la música, verdad? ¿Por qué? Porque los teléfonos tienen esa limitante, como lo que ellos querían transmitir era voz, entonces únicamente estábamos transmitiendo hasta acá a los 3 kHz, no más de eso. Entonces, todo lo demás que nuestro oído puede escuchar, pues prácticamente lo estaba filtrando el canal telefónico. Entonces ahí ya comenzamos a ver algunos temas que les van a servir para la parte de telefonía. ¿Por qué? Porque entonces en telefonía, en voz sobre IP, nosotros vamos a limitar la voz únicamente a 4 kHz. Eso es lo que vamos a hacer, limitar la voz a 4 kHz porque no necesitamos mandar más información. Ahora bien, como podemos ver, aquí tenemos diferentes tipos de frecuencias que van a ir subiendo. Y llegamos a lo que se llaman frecuencias de radio. Aquí tenemos lo que son frecuencias de radio. Por ejemplo, acá en los 300 kHz tenemos lo que es la radio AM.
Después tenemos la radio FM por acá. Y después tenemos estas frecuencias que se llaman Very High Frequencies. Aquí están los canales de televisión. Por ejemplo, todo lo que ustedes, por eso cuando ustedes ven la televisión les va a decir VHF u UHF. Anteriormente tenían esos selectores, ahora ya no tienen, pero anteriormente decía VHF u UHF. Si buscan un televisor viejito van a ver que tenía dos botones, uno arriba y otro abajo, y uno decía VHF y el otro UHF. ¿Por qué? Porque en VHF eran estas frecuencias y en UHF estas otras. Entonces, esas son las frecuencias que vamos a estar manejando. ¿Ok? Para el caso de las comunicaciones inalámbricas, pues tenemos aquí en lo que se denominan frecuencias de microondas. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver. Aquí vamos a comenzar a ver algunas características que tienen las ondas. Primero, mientras más baja es la frecuencia, esta va a tender a rebotar en los obstáculos. O sea, lo que va a suceder, era por acá. Lo que va a pasar es de que va a tener mayor reflexión mientras más baja la frecuencia. Mientras más alta es la frecuencia, esta va a tener mayor refracción. O sea, no va a rebotar. Entonces, yo no sé si ustedes tal vez alguna vez oyeron o tal vez sus abuelos en su casa todavía tienen lo que son radios de onda corta. Son unos radios grandotes y en esos radios, por ejemplo, uno puede sintonizar la BBC de Londres. O sea, yo le pongo ahí la BBC de Londres y ¿por qué puedo escuchar esa radio en cómo se llama? Si está al otro lado del planeta. Porque estas frecuencias van a rebotar en la ionosfera y van a dar la vuelta al mundo. ¿Ya? Entonces, esas, porque son frecuencias bajas, tienen esa característica. Ahora, si yo comienzo a subir la frecuencia, estas, en lugar de que reboten, van a salir de la atmósfera. Entonces, esto pues tiene algunas, algunas circunstancias ahí que nos van a afectar en la parte de comunicaciones inalámbricas. Porque si se dan cuenta, estas frecuencias son altas. Eso significa que ya no rebotan, ya no tienen una refracción muy grande, sino que es mucho menor. Ahora vamos a ponerles un ejemplo. Vamos a ponerles un ejemplo acá de las comunicaciones telefónicas. ¿Por qué creen que Tigo siempre dice nosotros tenemos mejor señal? Y ahora pues ya solo queda Claro, ¿verdad? Pero antes era Claro, era Movistar y era Belsao. ¿Por qué creen que Tigo tiene una mejor señal? La respuesta es porque ellos utilizan una frecuencia más baja, efectivamente, ¿ya? Ellos están utilizando una frecuencia de 900 megahertz, mientras que Claro utiliza 1.9 gigahertz, ¿ya? Entonces, como esta frecuencia es mucho más alta, se absorbe más por los obstáculos. Entonces, por eso es de que Tigo tiene mucho menos antenas. ¿Por qué? Porque su señal rebota y entonces tiene mayor cobertura que la señal que utiliza Claro. O sea, esa es toda la ventaja que tiene Tigo y por eso siempre dice nosotros tenemos mejor señal. Porque su señal va a rebotar más que la señal que tiene Claro por la frecuencia que ellos están trabajando. Entonces, esto sucede exactamente acá en la parte de ¿cómo se llama? De comunicaciones wireless, ¿verdad? Aquí hay algunos cuerpos que son cuerpos regulatorios. Estos son en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Tenemos la IEEE. Entonces, ¿para qué la IEEE? Si se dan cuenta, la IEEE lo que va a hacer es que nos va a decir cómo es que tienen que estar esas señales. O sea, la IEEE es la que dice, mire, este es el estándar. Este es el estándar 802.11 X, Y o Z. Y entonces esto es lo que se tiene que cumplir. La FCC es el equivalente a la cita aquí en Guatemala. Entonces la FCC va a venir y va a decir, mire, usted puede usar esta frecuencia con un máximo, una potencia máximo X, Y o Z.
no puede pasar de esa potencia, ¿ya? El ETSI es exactamente lo mismo que la FCC, solo que para Europa. Y de ahí tenemos el Wi-Fi Alliance. ¿Y para qué sirve esto del Wi-Fi Alliance y por qué nació? Cuando comenzó a salir toda esta parte del wireless, también existía el mismo problema que sucedió cuando comenzaron a salir las redes LAN. Que cada quien venía y tenía sus access point y sus modems inalámbricos. Y solo funcionaban con la misma marca. Entonces, si yo tenía un equipo marca X, no podía comunicarme con un equipo marca Y. Entonces, ya aquí vino la Wi-Fi Alliance y dijo, miren, no señores, todos tenemos que poder comunicarnos entre sí. Y por eso ustedes van a ver que los dispositivos inalámbricos traen un sellito ahí que dice Wi-Fi Alliance o Wi-Fi compatible. ¿Qué significa de que ese dispositivo se va a poder comunicar con cualquier otro que sea compatible con esta alianza? Para evitar ese tipo de situaciones donde teníamos diferentes marcas y no se podían comunicar entre sí. Entonces, ahora ya no tenemos ese problema. O sea, tenemos un un access point marca X en nuestra casa y pues tenemos nuestros teléfonos marca Y, W, lo que sea, que se pueden comunicar sin ningún problema. Entonces, es parte de la Wi-Fi Alliance que permitió que tuviéramos una compatibilidad entre diferentes equipos para evitar ese tipo de situaciones. ¿Ok? Bueno, entonces la Wi-Fi Alliance, por ejemplo, certifica estos tipos de compatibilidad de estos productos, de la 802.11a,b,g,n,a,c,a,d. Y aquí están todos estos. Ya vamos a ver aquí un poquito más acerca al respecto. Bueno, nuestras señales se miden en lo que se llaman decibelios. Esto es lo que nos va a decir qué tanta potencia estamos transmitiendo. ¿Ok? Los dBi es la ganancia que vamos a tener ya cuando se irradia esa señal. Entonces lo vamos a expresar en dB isotrópicos. ¿Ok? Y aquí podemos ver dBm, que es una medida que es, ¿cómo se llama? Absoluta a miliwatts. ¿Ok? Bueno, vamos a ver acá este ejemplo que es el que nos va a servir. Podemos ver un access point que su potencia de transmisión se expresa en dBm, que es una potencia absoluta. Después tenemos una pérdida del cable que se expresa en dBs y tenemos una ganancia que se expresa en dBis. Y después tenemos lo que es la potencia irradiada isotópica. Entonces, todo esto nos va a afectar. La antena nos va a dar una ganancia, el cable nos va a dar una pérdida y después tenemos una potencia que es la que va a generar nuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, la FCC o la SIT deberían de regular cuál es la potencia máxima que yo puedo transmitir acá y cuál es la ganancia máxima que yo puedo tener en una antena. ¿Por qué? Porque si no se regula esta parte, yo puedo tener una super antena aquí en mi casa y va a afectar a todos los demás usuarios de cómo se llama del Wi-Fi. Entonces, por eso es que se regula esta parte, para evitar de que nuestra señal afecte a la señal de otros usuarios. Si no es lo contrario, pues puedo poner un super equipo y voy a afectar a todos los demás. Entonces, esto se regula. Bueno, aquí tenemos los tipos de antenas. Entonces, dependiendo del tipo de antena, así va a ser su uso. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que tenemos cierta radiación en las antenas. Aquí tenemos una antena que es de tipo omnidireccional. Generalmente nuestros equipos en nuestras casas utilizan antenas omnidireccionales. ¿Por qué? Porque yo quiero que la señal llegue a todos los lugares de mi casa. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero. Que la señal llegue a la mayor cantidad de ubicaciones disponibles. Si se dan cuenta, aquí lo estoy viendo de perfil y puedo ver que realmente el patrón de radiación es bastante similar. Entonces aquí es donde venimos y preguntamos, bueno, las antenas las tengo que poner en el techo viendo hacia abajo o abajo viendo hacia arriba. Como podemos ver en el patrón de radiación, pues no va a afectar demasiado, ¿ya? Si yo, por ejemplo, pongo una antena que esté pegada en el techo. Ahora lo que sí me va a afectar es, por ejemplo, si yo tengo el techo mide 5 metros, ¿verdad? O 6 metros, 8 metros. Si yo digo, bueno, voy a poner la antena hasta allá arriba, pues seguramente ahí me va a afectar porque la señal ya no va a llegar hasta donde yo quiero. Ahí me va a afectar. Pero si estamos hablando de una oficina normal,
que no sé cuánto miden, 2 metros 20 tal vez, realmente no va a causar un gran problema si yo pongo las antenas en los techos. Pero si yo estoy en una bodega y digo voy a poner la antena hasta arriba en la bodega y quiero que la señal llegue abajo, seguramente ya va a llegar muy débil. Entonces, esta es una antena de tipo omnidireccional. Entonces, irradia la señal 360 grados y nuevamente me sirve para cubrir una gran área de cobertura. ¿Ok? Después tenemos lo que son antenas direccionales. Estas antenas direccionales, como pueden ver ustedes, ya el haz de la señal está enfocado. Estas, si se dan cuenta, pues las puedo utilizar para generar un bridge, o sea, un puente, para poder conectar dos edificios entre sí. Podría utilizar antenas de tipo direccional. Ahora bien, vamos a ver. ¿Creen ustedes que yo podría utilizar antenas de tipo direccional adentro del edificio, por ejemplo, en el campus de Villanueva? ¿Sí o no? Creo que solo se utilizan en línea vista, ¿verdad? No Sí. tienen que tener un obstáculo para que no se pierda mucho la señal. Ok, sí es factible, es bien la respuesta. Aquí vamos a ver que en esta parte del wireless hay un montón de respuestas que son buenas, ¿ya? Pero que también podemos tener diferentes usos. O sea, yo les podría decir, yo puedo utilizar antenas direccionales adentro del edificio, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Que voy a necesitar utilizar más antenas para brindar toda la cobertura que yo quiero. Porque yo podría poner una antena en un lado del edificio, ¿ok? Si se dan cuenta, el ángulo pues no es muy grande, entonces tendría que tener otra antena acá para cubrir este otro lado. Opuesto, ¿verdad? O sea, aquí tengo una antena, de este lado otra antena. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí lo puedo utilizar, ¿ya? Sí lo puedo utilizar, pero no es eficiente. No es eficiente porque voy a necesitar más antenas para cubrir un área mucho más grande. Entonces, efectivamente, estas antenas direccionales, pues no es su mejor uso ese, ¿verdad? Bueno, las antenas las vamos a tener que utilizan polarización. Estas polarizaciones nos van a servir para que las señales no sé cómo se llama, no se vayan a interferir. Entonces tenemos señales que son con polarizaciones verticales, horizontales y circulares. Si yo estoy enviando una señal en una polarización vertical, no importa que tengamos una señal en una polarización horizontal, estas no se interfieren. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Que como hemos estado enviando mucha más información a través de nuestros access point, en muchos de los casos vamos a estar utilizando dos tipos de polarización. Muchas veces vamos a estar utilizando polarización vertical y horizontal al mismo tiempo para poder enviar más información. Porque aquí recuérdense que lo que quiero hacer es enviar más información. Aquí tengo un ciclo, ¿verdad? Aquí tenemos un hertz. Este es un hertz. Mientras más hertz tengo, puedo enviar más información. Porque si se dan cuenta, aquí podría enviar yo 2 bits. Un bit acá y un bit acá. ¿Ok? Por cada uno de estos ciclos. Entonces, mientras más alta es la frecuencia, más información puedo enviar. El problema es de que ya vimos de que mientras más alta es la frecuencia, esta se va a atenuar más porque va a ser, ¿cómo se llama? Absorbida por los obstáculos. Entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Que yo quiero transmitir una mayor velocidad, pero para eso necesito una mayor frecuencia. Entonces lo que se ha estado haciendo es de que estamos utilizando tanto polarizaciones verticales y horizontales porque entonces puedo doblar la información que estoy enviando. Aquí estoy enviando 2 bits y aquí estoy enviando otros 2 bits. Entonces, si se dan cuenta, en ese mismo espacio de tiempo ya estoy enviando 4 bits, mientras que anteriormente solo podía enviar 2. Entonces, para eso me sirve la polarización. Esta polarización horizontal, generalmente circular, perdón, generalmente las vamos a estar utilizando para lo que son antenas parabólicas, ¿ok? Que son las que tenemos aquí. Aquí tenemos nuevamente la primera es una antena omnidireccional. Si se dan cuenta nos dice qué tipo de soluciones tenemos para interiores o exteriores. ¿Ok? O sea, yo puedo utilizar antenas omnidireccionales
tanto internamente como externamente. Nuevamente, me dan una cobertura grande, ¿ya? Para atender múltiples usuarios que yo no tenga que tener focalizados. Entonces ahí pues puedo utilizar una antena omnidireccional. Ahora bien, tenemos antenas parabólicas. Si se dan cuenta, nos dice que son para hacer puentes afuera, ¿verdad? En el exterior. Y como pueden ver, es una señal que está focalizada. ¿Ya? Ahí tenemos una focalización. Tenemos antenas dipolo. Pueden ser utilizadas internamente. Como podemos ver, estas tienen señal arriba y abajo. ¿Ok? En los dos lados. No tiene hacia los lados. O sea, yo podría utilizar también este tipo de antenas internamente en algunos lugares donde yo sé que solo quiero señal aquí y acá, pero no quiero tener señal en los costados, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos las antenas Yagi. Son similares a las antenas parabólicas, pero si se dan cuenta, estas pues no tiene tan enfocada la potencia. La diferencia es de que son más baratas, ¿verdad? Estas antenas son más baratas que una antena parabólica. Y de ahí tenemos las antenas de patch. ¿Ok? Pueden ser utilizadas para indoor. Y tenemos las antenas de sector que pueden ser utilizadas para outdoor. Realmente, si se dan cuenta, los patrones son bastante similares en estas. El jueves vamos a hablar cómo utilizamos estas antenas y cuál es su uso. ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a quedar el día de hoy y continuamos el día jueves. Por favor, vean el